Hola, gurises de cuarto, buen día, espero que estén muy bien. Este es un videíto para reflexionar un poquitito del trabajo 3, el 4 y presentarles el 5. En el trabajo número 3, nosotros hablamos de nacionalidad. Dijimos que la nacionalidad es el vínculo que se da jurídicamente entre un Estado y entre un ciudadano, entre una persona, y que eso implica derechos e implica obligaciones. El Estado defiende mis derechos y yo tengo la obligación de respetar las leyes de ese Estado. Y que la nacionalidad se consigue por haber nacido en un país, en algunos casos, por derecho de sangre, por ser hijo de alguna persona de esa nacionalidad, o en algunos casos por adopción, por solicitar administrativamente la nacionalidad de algún país. El criterio de establecer la nacionalidad es diferente para los distintos países. Hay algunos que son mucho más severos y exigentes y hay otros como Argentina que sin mayores inconvenientes otorgan la nacionalidad a cualquier ciudadano. Después hablamos de los apátridas, que son personas que no tienen vínculo jurídico y no están bajo el amparo de ningún Estado. Y eso es un grave problema para ellos. Y pusimos algunos ejemplos, como por ejemplo este señor iraní, que había terminado en el aeropuerto de Francia, y otros como los kurdos. Eso no son apátridas, sino que son una nación que no tienen Estado. Entonces, sobre todo eso nosotros hablamos en el trabajo número 3. En el trabajo número 4, que es el que ustedes entregaron hace poquito, hablamos de la ONU, de las organizaciones entre países. Los países forman asociaciones políticas, forman asociaciones culturales, forman asociaciones deportivas, de distinta índole, económicas. Pero les propuse reflexionar sobre la ONU. La ONU es la mayor organización que existe entre los países y que hay 194 países miembros y que surgió después de la Segunda Guerra Mundial porque los países quedaron alarmados por los daños, por los perjuicios, por las cosas que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial, también en la Primera. La guerra nunca es buena para ningún país, pero fueron tantas las atrocidades, las violaciones de derechos, no se respetó ningún código, nada. Entonces la humanidad quedó alarmada y desesperada ante ese hecho y para no repetirlo, se intenta dar una respuesta mediante la creación de la ONU, que es después de 1945 y cuyos objetivos principales son tres, que son el mantenimiento de la paz, la defensa de los derechos humanos y la colaboración entre países para buscar un desarrollo. Después, en una de las preguntas yo les hablo de los objetivos del milenio. Aquellos tres, los primeros que mencioné, esos tres que mencioné, la paz, los derechos humanos y la colaboración pacífica, son objetivos fundacionales. Después se formularon otros objetivos que son, por ejemplo, los del milenio, y uno es, fíjense, cosas que por ahí nosotros en nuestra parte del mundo, por ahí no las aplicamos, pero sí las planteamos a diario y por suerte hay todo un nuevo pensamiento, la igualdad de género. Hay muchos países o hay sectores del mundo en donde la igualdad de género no existe. Y eso es un objetivo del milenio para la ONU, erradicar la pobreza, mejorar las condiciones nutricionales de la humanidad o, por ejemplo, la universalidad de la educación primaria. Fíjense que ustedes que están en cuarto año ni se plantean tal vez eso, pero hay lugares en el mundo donde todavía gran parte de la población es analfabeta. Entonces, un objetivo del milenio de la ONU es lograr la universalidad de la educación primaria, es decir, que todas las poblaciones, aunque sea mínimamente, tengan eh, este, primaria realizada. Reducir la mortalidad infantil. eh, Objetivo del milenio también es garantizar un medio ambiente más sustentable, es decir, el cuidado del medio ambiente. Bueno, y la ONU tiene organismos y organizaciones. Por ejemplo, la Asamblea General, que es un lugar de debate donde todos los países todos los años van y debaten y plantean sus problemáticas. Funciona en Nueva York y, por ejemplo, nosotros vamos todos los años y en los minutos que nos toca
hablar de los problemas que nosotros tenemos, vamos y planteamos el tema de la devolución de las Malvinas. Nuestra queja es permanente, reclamando al Reino Unido la devolución de las Islas Malvinas y la negociación de la soberanía. Hay otros países que discuten otras problemáticas. Después hay, además, como la Asamblea General es un organismo, también, por ejemplo, es la Corte Internacional de Justicia, que es un lugar en donde hay jueces que tratan problemáticas que tienen que ver entre países, no cuestiones judiciales que tienen que ver entre personas. No es un reclamo de un vecino hacia otro vecino porque tiene la medianera en mal estado o una cosa así, sino que es problemas serios entre países que tienen que ver con, por ahí, con el uso de los recursos compartidos, el uso de un río, o por ahí establecer límites, o alguna cosa así. Nosotros recurrimos a la Corte Internacional de Justicia hace poco, Gualeguaychú, con el tema de las papeleras que tenemos acá enfrente, porque el río Uruguay es un recurso compartido y nosotros tuvimos un conflicto internacional por ese motivo, no hace demasiado. Dentro de la ONU también figuran algunas organizaciones como se los planteé, UNICEF, FAO, OMS, los cascos azules. UNICEF tiene que ver con los niños, la OMS con la salud, FAO con la alimentación, los cascos azules con la paz, ACNUR también, ACNUR tiene que ver con los refugiados. Es como que cada sector de la ONU tiene diferentes problemáticas que atender. Y reitero, la ONU es la mayor organización que existe entre países y están hoy 194 países afiliados, 194 estados afiliados, y es la máxima organización a nivel mundial. En el trabajo práctico número 5, yo les propongo hablar a ustedes de cambios territoriales. Los estados tienen sus territorios y los territorios van cambiando a lo largo del tiempo. Y en el siglo pasado, en el siglo XX, hubo dos acontecimientos que fueron terribles para toda la humanidad, por las graves consecuencias que generó, por la cantidad de muertos que hubo, por la violencia. Fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial entre el año 1914 y 18 y la Segunda entre 1939 y 1945. Además de todo lo que provocó en cuanto a violación de derechos humanos, en cuanto a muertes, en cuanto a destrucción de pueblos, en cuanto a destrucción de países, en todo lo perjudicial que puede ser una guerra, además está el tema de los cambios en los territorios que tuvieron los países. Hay países que desaparecieron, hay países que surgieron, hay nuevos países, hay algunos que se ampliaron y otros que se achicaron. Por ejemplo, el Imperio Ruso durante la Primera Guerra Mundial se retira y después tiene una revolución que después va a dar origen en el año 1922 a la Unión Soviética, que es un nuevo estado que nosotros vamos a hablar en los próximos trabajos prácticos cuando hablemos de mundo bipolar. Bipolar son dos polos. El mundo durante gran parte del siglo XX estuvo dividido entre aquellos que estaban alineados con Estados Unidos o aquellos que estaban alineados con la Unión Soviética. Y eso es bipolar, el mundo bipolar. Y uno de estos dos grandes polos que dividen el mundo surge durante la Primera Guerra Mundial, como Estado, la Unión Soviética. Y después, unas últimas preguntas tienen que ver con la descolonización. La descolonización fue un proceso que también formó territorios, cambió los territorios, los límites, se originaron nuevos países, y eso se dio profundamente en África, en Asia y en parte de América entre los años 1945 y 1970. Los países colonizadores, aquellos que habían conquistado territorios en África, en Asia, después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, quedaron muy mal estado, quedaron destruidos y se dedicaron a reconstruir sus propios territorios en Europa. Eso fue aprovechado por
sociedades africanas, sociedades asiáticas, americanas, para lograr su propia independencia. Pero estos nuevos países no pueden cortar el vínculo con aquellos países que los habían colonizado, siguen dependiendo económicamente, siguen dependiendo políticamente y no logran vencer definitivamente el vínculo que tuvieron durante siglos. De todas maneras, se da un fuerte proceso de descolonización. Entonces, en el trabajo número 5 les propongo hablar de cambios territoriales que provoca la Primera y la Segunda Guerra Mundial y los procesos de descolonización. Gurises, cualquier cosa a su disposición. Recuerden siempre que el material que yo les doy es el que a ustedes les sirve para responder a los trabajos. Eso, más un poco de explicación, y les alcanza. No necesitan andar googleando información por otra parte. Gurises, que tengan buena suerte. Cualquier cosa, comuníquense. Éxitos.